Muy buenas a todos. Esta vez nos vamos a centrar en el ámbito de la prevención de riesgos laborales en nuestro sector, en el sector de la informática. Como estudiantes de los ciclos formativos en relación con la informática, tenemos que conocer cuáles son los riesgos que tenemos asociados a nuestros puestos de trabajo. Hasta ahora hemos visto conceptos más generales y ahora vamos a ver cuáles son los riesgos que nos afectan como profesionales de la informática. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar los ámbitos de trabajo, es decir, no van a ser lo mismo los riesgos a los que se enfrentan los programadores que los que se enfrentan los técnicos de sistemas. Ambos van a trabajar en oficinas, pero además los técnicos tienen que hacer desplazamientos, trabajar en salas de servidores o centros de datos. Y esto va a suponer que se enfrenten a riesgos diferentes. El principal riesgo físico al que se enfrentan tanto unos como otros es la fatiga visual, que se debe al uso prolongado de pantalla, que puede causar problemas oculares. ¿Por qué? Porque cuando estamos fijando mucho tiempo la vista en una pantalla, al final podemos tener sensación de ojo seco o empezar a tener molestias visuales. También podemos tener trastornos musculoesqueléticos debido a las malas posturas o a las posturas forzadas de tener que estar en una determinada posición durante 8 horas que dura la jornada laboral. Pero también podemos sufrir, en el caso de los técnicos, lesiones por manipulación. Es decir, al mover los equipos, tanto los ordenadores como los servidores, estos pesan mucho y pueden llegar a tener problemas en su traslado. Pero los mayores riesgos a los que se enfrentan los profesionales del sector de la informática son los relacionados con los riesgos psicosociales, es decir, el estrés, el síndrome del trabajador quemado o el aislamiento al teletrabajar. El teletrabajo se ha impuesto, como vimos, en muchos sectores del ámbito de la informática y pese a las bondades que tiene por la flexibilidad que permite la vida personal y familiar, por otra parte, el teletrabajo prolongado puede causar sensación de soledad. ¿Qué medidas preventivas colectivas pueden establecer las empresas para mejorar la situación de todos los trabajadores? Pues primero, medidas en relación con la ergonomía, es decir, implementar un mobiliario que sea ajustable y diseñado para que los trabajadores puedan realizar su trabajo en las mejores condiciones posibles. Después, prevenir los descansos regulares, promover pausas activas y sobre todo el uso de la técnica 20-20-20. Esta proviene de Estados Unidos y consiste en que tenemos que si estamos 20 minutos fijando la vista, durante 20 segundos tenemos que estar mirando a lo lejos, y eso es decir, a una distancia de 20 pies, que en el sistema métrico utilizado en Europa vendrían a ser unos 6 metros, y así preveniremos los problemas de fatiga visual. Y también se deben de actuar con medidas en relación con la carga de trabajo, es decir, distribuir adecuadamente el trabajo para reducir el estrés en los trabajadores. Pero también se pueden imponer medidas individuales, como puede ser el uso de los EPIs, hábitos saludables o la gestión de tiempo. EPIs, por ejemplo, los guantes dieléctricos o los protectores auditivos que deben utilizar los técnicos de sistemas cuando están realizando tareas de manipulación de equipo. Por otra parte, los profesionales del sector de la informática están expuestos a riesgos ambientales, es decir, deben trabajar en una temperatura ambiente de entre unos 22 y 24 grados para que sea confortable. Además, deben tener unas condiciones de iluminación de unos 500 lúmenes y estar sometidos al menos ruido posible para poder concentrarse, con lo cual será adecuado aislar acústicamente las salas de servidores y en caso que sea un sitio donde haya varios profesionales que puedan estar hablando a la vez, usar auriculares. Es muy importante la adaptación del puesto de trabajo para que el trabajador pueda realizar su función de forma productiva. Por tanto, las empresas deben proveer a los trabajadores de sillas ergonómicas, regulables en altura y con un soporte lumbar, mesas y pantallas adaptables en altura. La mesa deberá tener una altura de entre 70 y 75 centímetros y una profundidad de 80 y un ancho de 1,20. Y la iluminación, en relación con la iluminación, antes hemos dicho 500 lúmenes de luminosidad, pero además las pantallas se deberán colocar de forma perpendicular a las ventanas y complementadas con luz artificial para prevenir los deslumbramientos. En conclusión, es muy importante que las empresas apuesten por la protección laboral, la prevención de
La prevención de riesgo protege la salud y aumenta la productividad de todos los trabajadores. Además, si se trabaja en colaboración de empresas y profesionales, se garantizan unas condiciones seguras y los trabajadores son mucho más productivos. Además, no estamos ante un aspecto que se regula una sola vez y ya no se vuelve a tocar, sino que la adaptación es continua. Las medidas es importante que se van revisando para que los trabajadores siempre trabajen en las mejores condiciones posibles. Y con esto terminamos la píldora de hoy. En próximos días seguiremos con más contenido.